yo voy a ir permitiendo los que se vayan queriendo sumar. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Este taller aborda una obra clave, ¿no? Para quienes pertenecemos a Argenia, ¿no? Porque se trata de ayudarnos a comprender el tiempo histórico que vivimos, ¿no? Que nosotros entendemos que es un tiempo de transición, de una profunda transición, porque a mi humilde entender se conjugan dos cuestiones. Una que es una crisis geopolítica mundial que se inicia con este siglo, este, y que está marcada fundamentalmente por el surgimiento como una gran potencia de China, una gran potencia económica, comercial, y que esto, y por supuesto que no es el único fenómeno, sino que ha generado, junto con un cierto debilitamiento del poder de Estados Unidos, una situación donde el mundo hoy ya es multinodal. Hay varios nodos de poder y estamos en un proceso de crisis, ¿no? Que tiene que ver con esta nueva situación que se está dando en el mundo. Y esto hace que el orden mundial que nosotros conocíamos, que fundamentalmente se consolida después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, está entrando en crisis y va a desaparecer. Vamos hacia un nuevo orden mundial. Esto es un fenómeno muy importante en la humanidad porque acá se juegan muchas cosas que tienen que ver con el poder, con la economía, con un montón de factores geopolíticos y geoestratégicos, ¿no? Ahora, a esto que yo estoy describiendo se suma otro fenómeno que es tremendamente más importante y que de alguna manera es el que va a terminar de darle las características finales a ese nuevo orden mundial que se avecina y que tiene que ver con la tremenda evolución hipertecnológica de la mano fundamental de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, bueno, esto implica un cambio de era tremendo, a mi entender, es el cambio más trascendente de toda la historia de la humanidad, y esto nos cambia todo. Esto implica un cambio cultural, un cambio de las estructuras de poder, de nuestra forma de vida, de nuestras necesidades como individuos, como sociedad, y pone, por supuesto, en juego un montón de cuestiones que tienen que ver justamente con nuestros valores, ¿no? Y bueno, en este contexto, el libro Metanoia, escrito por el doctor Cristian Carrillo, que es el vicepresidente de nuestra entidad, además de ser el CEO de Emprinet. Emprinet es una empresa de Río Cuarto, que es una empresa tecnológica que se especializa en inteligencia artificial y que desarrolla una aplicación en materia de salud que está funcionando en más de 100 municipios de esa provincia y está ya comenzando a incursionar en otras provincias. Es decir, estamos hablando de alguien que ya tiene una experiencia de muchos años en esta temática, ¿no? Y entonces, este libro no se trata simplemente de un texto sobre tecnología, sino de una brújula conceptual, porque se inscribe en lo que yo planteaba. Hay una mirada ética que nos invita a realizar un cambio de mentalidad, una metanoia, como bien se expresa en su título, y plantea que la inteligencia artificial no es una herramienta más, está configurándose como la nueva fuerza vital de nuestras sociedades, ¿ya? Superando incluso a otros fenómenos en la historia de la humanidad en términos tecnológicos, ¿no? Entonces, este, eh, digamos, comprenderla es una cuestión fundamental, tratar de entender el fenómeno, comprenderlo y construir un propósito colectivo con valores humanos, me parece que es una cuestión esencial y que tiene que ver este, con el propósito de la Fundación Argenia. Entonces,
de alguna manera Metanoia es un pilar estratégico para Argenia. Para nosotros, en la Fundación, no solo es una obra inspiradora, sino que es un pilar y nos va a ayudar a generar unidad de concepción. Yo siempre digo que lo que estamos haciendo nosotros es un proceso de aprendizaje colectivo, a partir de tratar de ver, de apreciar, de entender, de comprender este proceso tan tremendo, tan transformador que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en esa unidad de concepción, eso nos va a dar un lenguaje, argumentos, que nos van a permitir comprender el cambio de esta época y van a reforzar nuestro propósito, digamos, como entidad, ¿no? Y bueno, por tal motivo, yo quiero agradecerle muy profundamente al doctor Cristian Carrillo por el trabajo, por su generosidad intelectual, y a todos ustedes, con la convicción de que reflexionar y comprender juntos es el primer paso para que colectivamente podamos colaborar con la necesaria metamorfosis de la Argentina. Muchas gracias y le paso la palabra a Cristian. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto. Muchas gracias, Hugo, por tus palabras. La verdad que viernes a esta hora, para escuchar una charla de inteligencia artificial y de un libro como el que hemos escrito, casi creo que los convierte a todos ustedes en héroes, porque, bueno, va a ser, por lo menos para mí, un desafío importante tratar de, en esta hora y media, tratar de transmitir conceptos fundamentales. Como bien decía Hugo, ¿sí? Creo que hay algo, voy a tratar de tomar un par de palabras de él. Él habló de fenómeno, un fenómeno, y habló de un punto de vista estratégico y de un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Creo que estas son cuestiones claves y que tienen que ver con esto que Hugo llama la unidad de concepción, ¿sí? Desde el punto de vista de Argenia, tratamos el fenómeno de la inteligencia artificial como un fenómeno trascendente en la historia de la humanidad, como un punto de inflexión en lo que podemos llamar el transcurso de la civilización humano-máquina, ¿sí? Este libro tiene un título muy particular, Metanoia. Metanoia, digamos, etimológicamente significa cambio de mente, pero el sentido que le damos es la transformación que proviene de la comprensión. Y hablamos de comprensión y utilizamos, digamos, de una manera especial metanoia y esa terminación en IA, como comprender la IA, porque justamente la inteligencia artificial es un fenómeno que no es nuevo, que su desarrollo lleva más de 80 años, pero que en los últimos años viene evolucionando de una manera tan rápida que es vertiginoso y es muy difícil de seguir. Sin embargo, los principios fundamentales, los principios subyacentes, ¿sí?, a partir de los cuales se construyó esta tecnología, siguen vigentes desde sus inicios. Y esto creo que es lo más importante a resaltar y lo que por ahí creo que es interesante del libro, ¿sí? La inteligencia artificial está en un estado de constante mutación, ¿ah? Si hoy entraron a GPT, ya habrán observado que estamos con GPT-5. Cuando se inició el libro, estábamos con GPT
4O. ¿Sí? Si el libro hubiera apuntado únicamente a cuestiones puramente técnicas, ya estaría obsoleto. Sin embargo, apunta a cuestiones de fondo y eso apunta esta presentación. Espero que les sea útil a todos y que podamos lograr, como bien dice Hugo, una comprensión profunda y una unidad de concepción para poder comprender el proceso y de alguna manera prever lo que puede llegar a pasar en el futuro de la humanidad a partir de este punto de inflexión. Avanzamos con la presentación. Bien. ¿Están viendo las imágenes? ¿Hugo? Sí, sí, se ve perfecto. ¿Se ve perfecto? Bien. Sí, se ve. Bueno. Para comprender inteligencia artificial, vamos a partir, ¿sí?, de conceptos muchos más amplios, ¿sí?, como es el concepto de cómo funciona el universo. Porque básicamente vamos a avanzar, la centralidad, digamos, de lo que vamos a tratar es la evolución del neocórtex biológico al neocórtex digital. Y para eso vamos a desarrollar la forma en que se construyó, o digamos, o la naturaleza dio origen al neocórtex biológico. Bien, por eso vamos a hablar del universo, ¿sí? Básicamente, el neocórtex biológico es una máquina biológica especializada en reconocer patrones organizativos. El universo se organiza en una estructura que es intrínsecamente jerárquica, con niveles de organización creciente. Vamos desde las partículas subatómicas hacia los átomos, de los átomos a los tejidos, órganos, etcétera, y podemos utilizar diferentes ejemplos y siempre, digamos, vamos a encontrar esa misma estructura jerárquica en todos los órdenes de la naturaleza. Además de tener una estructura específica, el universo es dinámico, o sea, está en constante movimiento. Aquello que querramos denominar, digamos, o que querramos crear como inteligencia, tiene que tener la capacidad de adaptarse a ese mismo dinamismo. La imagen que estamos viendo es la imagen de un cigarrillo, ¿sí?, donde el humo del cigarrillo, ese gas, intenta representar justamente un patrón que empieza como un patrón lineal, que se puede denominar flujo turbulento. Es la primera, lo que podemos ver, lo que vemos acá, perdón, flujo laminar, un flujo bastante lineal, y que después se vuelve turbulento. Es decir, un patrón no lineal, un patrón, entre comillas, impredecible. Podríamos concebir el universo como un sistema físico complejo, es decir, un sistema en el cual los diferentes elementos interactúan unos con otros y se afectan mutuamente, de manera tal que es prácticamente imposible conocer el estado futuro de esa organización.
Ahora bien, en el universo, la materia fue evolucionando y aumentando su complejidad, como dijimos, desde partículas subatómicas hasta la creación de átomos y luego moléculas. Esas moléculas fueron aumentando su complejidad hasta llegar a una molécula específica, que es un punto de inflexión en la historia, digamos, del universo, que es el ADN. El ADN es la primera estructura capaz de transmitir información y organizar la materia. El ADN representó justamente el origen de la vida como la conocemos, ¿sí? Pero a partir de él surgió algo novedoso. La materia cobró memoria y fue desarrollando organismos cada vez más complejos, ¿sí? Seres con estructuras complejas, con capacidad de adaptarse a su entorno, con cuerpos complejos, con partes que necesitaban coordinación. ¿Para qué? Para poder adaptarse y para poder sobrevivir al entorno. Y desarrollaron un tipo específico de célula, que es la neurona. Esas neuronas se organizaron en redes, ¿sí?, que permitían coordinar las partes cada vez más complejas de estos organismos y que a su vez también se concentraron en una estructura de comando central, que es lo que llamamos el cerebro. Esta estructura les permitió tomar mejores decisiones, adquiriendo comportamientos inteligentes que aumentaban sus capacidades de supervivencia. Esta imagen que vemos acá intenta representar la complejidad de un cerebro, ¿sí? No es la imagen del cerebro humano, sino que es la imagen del cerebro de la mosca de fruta, que recién pudo ser mapeado o cartografiado hace menos de un año. Este cerebro tiene 140.000 neuronas y unos 50 millones de conexiones. El cerebro humano tiene unas 100.000 millones de neuronas y billones de conexiones, que todavía en realidad no podemos determinar cuántas, para que podamos comprender la complejidad de lo que estamos hablando. Bien, el neocórtex biológico. Dije que vamos a avanzar, digamos, en la presentación, desde el neocórtex biológico hacia el neocórtex digital, para intentar comprender de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. El neocórtex biológico es la última estructura, digamos, que evolutivamente se desarrolló en el cerebro humano y que se creó específicamente para comprender el funcionamiento de la naturaleza. A esto lo logra o lo hace a través de una forma especial de procesar la información, ¿sí? Tiene una estructura organizativa muy específica, que ahora la vamos a ver, y me voy a adelantar un poco. Digamos, la idea de desarrollar máquinas con
capacidades, capacidades intelectuales, parte de las capacidades de este neocórtex biológico. El neocórtex biológico procesa información en paralelo y lo hace en una estructura jerárquica de capas que ahora vamos a ver y que fue fundamental para comprender cómo funciona el universo, para reconocer estos patrones organizativos que hacen, digamos, al funcionamiento de la naturaleza y reconocer las relaciones y correlaciones de causa y efecto. Esto permitió básicamente al ser humano dominar el entorno, dominar el medio, y ahora lo vamos a explicar. Bien. El ser humano, para poder dominar el entorno, necesitaba algo más que solamente, digamos, reconocer patrones organizativos, relaciones y correlaciones de causa-efecto y poder anticiparse. Necesitaba construir herramientas para lograr ese objetivo de dominar, digamos, el entorno, de transformar un entorno salvaje y hostil en un entorno confortable y próspero para su desarrollo, para el desarrollo de la especie. En este aspecto, la evolución en la naturaleza le dio al ser humano una estructura fundamental, ¿sí?, que es el dedo pulgar, que le permitió utilizar las manos como pinzas para construir herramientas. La construcción de herramientas es lo que llamamos tecnología. Bien, ahora vamos a entrar de lleno en cómo está organizado el neocórtex biológico, cómo, digamos, se intenta emular la forma en que está organizado y la forma en que funciona y procesa la información de este neocórtex en máquinas para tratar de lograr que las máquinas tengan las mismas capacidades que el cerebro humano. Entonces, el cerebro, esta imagen que estamos viendo es básicamente una imagen de cómo se ve microscópicamente el neocórtex biológico, con 6 capas que se organizan procesando la información que proviene de los sentidos, desde, digamos, las capas llamadas superficiales a capas más profundas. Al procesar la información, esas capas van extrayendo características de las diferentes entidades que conforman el universo, digamos, o las cosas, y permite transformar esas entidades en conceptos, es decir, en símbolos. Ahora bien, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace el neocórtex para procesar información? Acá a la derecha podemos observar, ¿sí?, una imagen, 2 imágenes, ¿sí?, donde intentamos representar la imagen, cómo es el desarrollo del neocórtex en un niño, en un pequeño niño de 6 meses y en uno de 12 meses, donde las neuronas, ¿sí?, como podrán ver,
van aumentando sus conexiones y esto se produce a partir de la experiencia. Es decir, el niño de 6 meses está jugando con una pelota y en realidad, mientras juega con la pelota, lo que está haciendo es interactuando con el mundo físico, está aprendiendo. O sea, está aprendiendo qué es el tiempo, el espacio, las interacciones físicas con la materia. Ese cerebro, digamos, está fluyendo y está conectando una cantidad enorme de sinapsis entre neuronas. A los 12 meses, el niño ya, digamos, logró una mayor conexión y una comprensión de su entorno. El ser humano, cuando nace, prácticamente ya tiene los 100.000 millones de neuronas, pero la diferencia entre un niño pequeño y un adulto no está en la cantidad de neuronas, sino en las conexiones. A través de la interacción con el mundo físico, el niño aprende a reconocer patrones complejos y a construir conceptos. Esta creo que es la característica más importante o, digamos, lo que sería el elemento fundamental de el neocórtex biológico y el gran salto, digamos, o la gran capacidad que adquieren las redes neuronales artificiales, que es algo verdaderamente desconcertante, como vamos a ver luego. Bien, como decíamos, ¿sí? El neocórtex aprende conceptos. En realidad lo que está aprendiendo son las características invariables de las cosas. Lo que hace que, en este caso, digamos, a la derecha vemos sillas, lo que hace que una silla sea una silla y no otra cosa. Es decir, cuando debemos definir qué es una silla, podríamos decir que es un elemento, un mueble para sentarse que tiene un respaldo y 4 patas. Pero ¿qué pasa con las sillas que no tienen 4 patas, sino que tienen 2 o tienen una pata? Bueno, o ¿cuál es la diferencia con un sillón? El cerebro, el neocórtex, lo que hace es procesar la información del entorno y encontrar esas características, ¿sí? Ese patrón universal en la estructura de las cosas que no cambia. Y a partir de eso construye un símbolo, un concepto. Este concepto es lo que nos permite comprender la realidad y el funcionamiento del universo. Incluso, si vemos las imágenes que están aquí a la izquierda, nuestro cerebro es capaz de reconocer patrones, incluso cuando tratamos de deformarlos, hacerlos defectuosos o taparlos. Esas características invariables nos permiten darnos cuenta de quién es la persona, en este caso los personajes, que están representados en las imágenes. Además de la capacidad de reconocer patrones, el neocórtex tiene la capacidad de desarrollar inferencia, es decir, de correlacionar causa y efecto, partiendo de los efectos
y yendo a las causas, y al revés también, ¿sí? La imagen de la derecha lo que intenta representar, ¿sí?, es un salto muy importante en la historia de la humanidad, que fue la revolución agrícola. Hace unos 12.000 años, el ser humano desarrolló justamente, el desarrollo del neocórtex le permitió al ser humano encontrar una relación entre los frutos que caían de los árboles y el desarrollo de nuevos árboles. De esta manera se dieron cuenta que podían utilizar esos frutos, o mejor dicho, lo que había dentro de esos frutos, que eran las semillas, para cultivar árboles, y transformó para siempre la historia de la humanidad. El ser humano dejó de ser nómade para pasar a ser sedentario. Empezó el proceso organizativo de la civilización. Una tercera capacidad central del neocórtex es lo que se llama el pensamiento asociativo. El pensamiento asociativo es la capacidad de trasladar el conocimiento de un dominio a otro totalmente distinto. La imagen de la derecha intenta representar, ¿sí?, esto que es el bypass cardíaco, o sea, una invención del doctor Favaloro, pero que en realidad proviene de una analogía de trasladar, digamos, la forma en que se resuelve un problema de un tapón de un caño de agua doméstico a un problema cardíaco. Esta capacidad del cerebro humano, del neocórtex, nos ha permitido ampliar nuestra base de conocimiento y encontrar soluciones creativas a problemas complejos. Bien, entonces, ¿por qué aprendemos? El aprendizaje, como vimos, es en realidad una consecuencia de la capacidad del cerebro de autoorganizarse y configurar un cableado interno para procesar la información de determinada manera que nos permita construir conceptos. Si volvemos a la imagen, vamos a volver a la imagen del niño, ¿sí? En esta imagen lo que intentamos representar es justamente esto. La forma en que aprendemos. Es decir, ¿cómo aprendemos? Porque nuestro procesador biológico tiene una capacidad dinámica de generar, de alguna manera, un cableado interno, ¿sí?, que va conectando las neuronas en función de la experiencia, en función de la interacción con el medio, con el mundo físico. Esto se denomina principio de Hebb. El principio de Hebb dice que cuando dos neuronas se activan simultáneamente y repetitivamente, tienden a conectarse y tienden a reforzar esa conexión con el paso del tiempo. De esta manera, los seres humanos vamos aprendiendo cosas nuevas, y dentro de nuestro cerebro se va configurando una red, como si fuera una autopista, que nos permite incluso realizar
algunas tareas que podrían, digamos, ser bastante complejas, como andar en bicicleta de manera autónoma, o sea, automática me refiero, ¿no? Esto se logra justamente porque dentro del cerebro ese cableado es dinámico. Lo que quiero decir es que el cerebro es una estructura dinámica en permanente estado de desarrollo, de organización, y que la inteligencia, para poder desarrollarse, para poder adquirir las capacidades que antes estuvimos viendo, esa capacidad de aprendizaje, de inferencia, de pensamiento asociativo, requiere un sustrato computacional con las mismas características que tiene el cerebro humano. Es decir, que sea capaz de modelarse, de autoorganizarse, de aprender de la experiencia. Las redes neuronales artificiales tienen esa desconcertante capacidad. Justamente en el libro Metanoia, al inicio del libro hablamos de eso, ¿no? El hecho de poder comprender que las redes neuronales artificiales, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, en este caso, si bien la inteligencia artificial es muy amplia, pero en este caso, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando específicamente de redes neuronales artificiales profundas o deep learning. Comprender que las redes neuronales artificiales tienen la capacidad de, eh, de reconfigurarse, de autoorganizarse, de aprender de la misma forma en que lo hace el cerebro humano, no solamente, digamos, del punto de vista, digamos, digital, sino físicamente, porque dentro de las redes neuronales artificiales, sí, bueno, como después vamos a ver en algún momento, cambian los flujos de energía, cambian los flujos de información de manera automatizada. Y esto es algo realmente increíble. Bien, de alguna manera ya cuando estuvimos hablando de las capacidades del cerebro, el neocórtex biológico, de alguna manera ya estuvimos definiendo qué es la inteligencia artificial. Como bien muestra la filmina, la inteligencia artificial es el intento de emular en las máquinas la estructura organizativa y funcional del cerebro humano, puntualmente del neocórtex. Pero para poder comprender qué es en el fondo la inteligencia artificial, hay que comprender qué es la inteligencia. Vamos a definir la inteligencia desde un punto de vista muy amplio como la capacidad de lograr objetivos complejos. Un objetivo complejo podría ser la capacidad de aprender, de desarrollar un pensamiento abstracto, de desarrollar un sistema de comunicación o lenguaje, códigos, etc. Ahora bien, ¿qué es la inteligencia artificial? Como dijimos, el intento de emular en las máquinas las capacidades del cerebro humano. Pero hablamos de todo el cerebro humano, no solamente del neocórtex, ¿sí? Y esto es fundamental porque muchas veces cuando se habla de inteligencia artificial se limita solamente a las capacidades cognitivas superiores. Y no es solamente eso, sino que también se refiere a las capacidades sensitivos-sensoriales y locomotrices. Y aquí se da un aspecto muy particular que se denomina la paradoja de Moravec.
Hans Moravec, un pionero científico, investigador de IA, en el año 1983, observó y se dio cuenta que había algunas actividades o disciplinas que para los seres humanos eran muy fáciles y para las máquinas muy difíciles. Y al revés, cosas que para las máquinas eran muy fáciles, para los seres humanos eran muy difíciles. Por ejemplo, todas las cuestiones, digamos, de índole locomotriz, como caminar, para una máquina, para lograr que una máquina lo pueda realizar, puede ser un desafío técnico, un reto muy, muy, muy importante. De hecho, es uno de los grandes desafíos, digamos, de la inteligencia artificial y de la robótica en particular. Pero para las máquinas, multiplicar por 6 cifras puede ser algo muy simple. A esto le llamó la paradoja de Moravec. Y lo representó con una imagen que es la que vemos acá arriba. Esta es la imagen original de lo que se llamó las habilidades o las capacidades humanas y de la IA, donde el agua representa las capacidades, ¿sí?, que la IA iba desarrollando, y en las cúspides, escribir libros, la cinematografía, el arte, el management, capacidades que a la IA le iba a costar mucho, pero la aritmética poco, por ejemplo. Este es un esquema del año 1983. Esto sería hoy. El panorama de habilidades de Hans Moravec de 2025 nos muestra que prácticamente, incluso la programación, y este es un punto clave, pero el agua avanza, ¿no? Las capacidades de la inteligencia artificial son cada vez mayores. En los últimos años, además, se han acelerado, y en cualquier momento pueden superar la cúspide y superar todas las capacidades que creemos que son únicamente propias del ser humano. Metanoia intenta de alguna manera transmitir el porqué de que esta tecnología sea tan disruptiva. Vamos a avanzar, a ver si podemos ir comprendiendo por qué las redes neuronales artificiales tienen la capacidad de llegar a los límites superar, mejor dicho, los límites de las capacidades humanas. Bien. Estamos definiendo qué es la inteligencia artificial y siempre se presenta un dilema, ¿sí? Cuando tenemos que definir qué es la inteligencia artificial, por un lado decimos, bien, es el intento de emular en máquinas las capacidades del cerebro humano, no solamente las cognitivas superiores, sino también los sensitivos sensoriales y locomotrices. Perfecto. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y un software convencional, tradicional?
Creo que este es un tema central desde el punto de vista, digamos, lo que planteó Hugo al principio, el tema de que desde Argenia, digamos, transmitamos conocimiento relevante, concreto, valioso, y la diferencia entre la inteligencia artificial y la computación tradicional es clave para comprender qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un nuevo paradigma computacional. Cuando hablamos de nuevo paradigma computacional, vamos a hacer, digamos, un contraste entre cómo procesa la información o cómo funciona un, un software, un programa tradicional. De hecho, cuando hablamos de un programa, estamos hablando de pasos, ¿sí? Que son una secuencia que está prefijada, que es rígida y que la realiza un programador humano. Entonces, tenemos que comprender qué es computar. Computar es transformar un tipo de información en otro tipo de información aplicando lo que los matemáticos llaman una función. Es decir, una regla que relaciona variables de entrada o variables llamadas independientes con una o más variables de salida o dependientes. Por ejemplo, un ejemplo podría ser si intentamos, bueno, como cuando utilizamos, digamos, el GPS en el auto y nos calcula el horario de llegada, en realidad lo que está detrás de eso es una red neuronal que lo que está haciendo es utilizar las diferentes variables de entrada, el, lo que sería la velocidad, la distancia, etcétera, para calcular la salida, que sería el horario de llegada, ¿no? En un software convencional, tradicional, esa regla que asocia las variables de entrada con la de salida, la escribe línea por línea un programador humano. Por lo tanto, esas reglas siempre son las mismas. Y ese software es determinista. No tiene capacidad de adaptarse a la complejidad que tiene la realidad. Al principio de la presentación hablamos de la estructura que tiene el universo, de la forma en que se organiza el universo, de que el universo es un sistema físico complejo, que es dinámico y que no es lineal. Es imposible que un programa convencional, un software tradicional, tenga la capacidad de comprender cómo funciona la realidad, cómo funciona el universo. Pero las redes neuronales artificiales sí tienen esa capacidad. Acá hablamos o el título habla de la IA como un nuevo paradigma computacional. En realidad, vuelvo a repetir, estamos hablando de redes neuronales artificiales profundas. Ya vamos a explicar qué es una neurona artificial, qué es una red neuronal artificial, pero bueno, vamos dando de a poco, digamos, algunas pistas para que podamos ir comprendiendo este fenómeno. Acá en la imagen de la derecha, si podemos observar la forma en que computa, acá, como computaría, digamos, un programa tradicional. Si debiera describir, reconocer a un gato, un programador lo que debiera hacer es describir cada cosa en código que compone al gato. En realidad, en vez de dos orejas, debería decir dos triángulos que se conectan
a un círculo que adentro tiene otros dos círculos, etcétera, ¿sí? Es decir, la cantidad de reglas necesarias y posibles para describir un gato serían infinitas. Y si al gato le faltara una oreja, o estuviera de costado, o fuera un gato que no tuviera pelaje, ya cualquier característica, cualquier variación en lo que el programador determinó que debe tener la imagen para ser un gato, cualquier cambio hace que ya no sea gato. Y el software no lo podría detectar, no lo podría reconocer. La palabra reconocimiento de patrones, reconocimiento de patrones para construir conceptos, es fundamental en la inteligencia artificial. A la derecha podemos observar esta otra imagen de cómo computa una red neuronal artificial. Esto, que es la función, no la crea nadie, o sea, no la crea un ser humano. Emerge a partir de diferentes imágenes, ¿sí? Que se le proveen a una red neuronal artificial. Esas imágenes, en el caso de un gato, tienen un tilde que determina que eso es un gato y que lo otro no es un gato, ¿sí? Se la entrena a la red neuronal artificial con miles, o mejor dicho, millones, o mejor dicho, miles de millones de imágenes de gato, hasta que la red neuronal puede construir una función, es decir, puede extraer esas características invariables que hacen que un gato sea un gato y no otra cosa. En el ejemplo, utilizamos diferentes felinos y la salida, ¿sí? Que podría tener una red neuronal artificial. Una red neuronal artificial, en realidad, cuando después de extraer estas características, lo que determina es una probabilidad de que sea un gato. Entonces, de estas imágenes nos diría que hay un 70% de que sea un gato, un 10% de que sea un puma, un 20% de que sea un león. Pero básicamente, como la mayor probabilidad es que sea un gato, nos diría que es un gato. Como pueden ver, esto hace que la capacidad o las capacidades de una red neuronal artificial en comparación con un software tradicional sea ilimitada. Bien, ahora, como bien dije antes, estamos hablando de específicamente dentro de la inteligencia artificial, estamos hablando de redes neuronales artificiales. Redes neuronales artificiales profundas. Deep learning, para ser específico. Para poder comprender qué es una red neuronal artificial y de alguna manera también utilizar el mismo mecanismo o la misma fórmula que utilizaron los investigadores y cómo se fue desarrollando el conocimiento y cómo se desarrollaron las redes neuronales artificiales, esto parte de siempre, digamos, desde parte del sustrato biológico que se intenta de alguna manera emular. La unidad funcional de una red neuronal artificial es una neurona artificial. Y una neurona artificial es una representación matemática de una neurona biológica. Una neurona biológica es la unidad fundamental del sistema nervioso. Básicamente es una célula que está especializada en recibir, procesar y transmitir información.
acá podemos ver qué es una neurona artificial. Como bien dije, es la representación matemática de una neurona biológica. Esto que vemos como las X serían las entradas, las variables de entrada, las que hablábamos antes, como si quisiéramos determinar, por ejemplo, algo muy simple, como la hora de llegada a un determinado destino. Acá sería, bueno, la distancia, la velocidad, etc. Esta W es weight, es el peso, es decir, cuánto pesa, cuánta importancia tiene esa variable sobre la salida. Cada una de estas variables tiene un determinado peso. Esas variables de entrada y esos pesos se suman, generan una suma ponderada que a través de lo que vamos a ver luego, que es, digamos, una función de activación, que en realidad también es la forma en que funciona la neurona biológica. Superado determinado umbral, genera un disparo y básicamente nos determina una salida. Aquí está, digamos, hemos puesto una al lado de la otra las imágenes para poder de alguna manera asimilar y comprender esto que estamos diciendo, ¿no? Que una neurona artificial básicamente es la representación matemática de una neurona biológica. La neurona biológica tiene las dendritas, que son las conexiones, acá se conectan con otras neuronas en lo que se llama la sinapsis, o el soma, el cuerpo donde se realiza el procesamiento de la información, donde de alguna manera se determina si esta neurona se activa o no se activa al encontrar determinado patrón o determinada entidad, ¿sí? Y esa activación va a ser distribuida o va a, digamos, a salir a través del axón que se conectará con otras dendritas de otras neuronas. La fuerza con la que sale esta señal eléctrica dependerá de si esta neurona considera que aquello a lo que fue expuesto es muy representativo de algo aprendido previamente. La neurona artificial, como ven, es la representación de esto mismo. Entonces, estas vendrían a ser las dendritas, ¿sí?, que van hacia el soma y que desde aquí se genera una salida que se va a conectar aquí con otras neuronas en una red neuronal artificial. Bien. Nos vamos moviendo de lo más simple a lo más complejo. Entonces, para poder comprender qué es una red neuronal artificial, primero tenemos que comprender bien cómo funciona una neurona artificial y su homónimo biológico. Y para eso usamos un ejemplo. Imaginemos que tocamos algo caliente, pero algo tan caliente que nos puede quemar. En nuestra experiencia, ¿sí? Nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestro neocórtex, aprendió que más de determinada temperatura nos puede dañar. Entonces, cuando se produce un aumento, digamos, una temperatura, o tocamos algo demasiado caliente que nos puede dañar,
ese soma activa una señal eléctrica, que básicamente y realmente es una señal electroquímica, que lo que hace es activar los músculos, ¿sí? En este caso de la mano, para que retiremos la mano. En el caso de una neurona artificial, imaginemos que esta mano es una mano robótica y que pasa exactamente lo mismo. La señal que aquí proviene, digamos, de nuestras neuronas sensitivas, en este caso, imaginemos que es una mano robótica y que proviene de un sensor, ¿sí? Que determina una temperatura y que va a, digamos, generar una señal, que en este caso la llamamos peso y le ponemos un número 80, y esa señal va a ser procesada por el núcleo de la neurona, es decir, va a ser una unidad matemática, una unidad de cálculo, donde esa señal de entrada, ¿sí? Va a ser comparada con un determinado umbral, que aquí vemos que lo hemos puesto en 60, a partir del cual hemos determinado que puede lesionar o puede, digamos, producirle un daño, en este caso, a nuestro robot. Entonces, como supera el umbral, en este caso superó en 20 puntos el umbral, perdón, se retira la mano. El robot retiraría la mano. Es decir, utilizamos la analogía de cómo funciona una neurona biológica para comprender el funcionamiento de una neurona artificial. Y vuelvo a repetir, ¿qué es una neurona artificial? Una representación matemática del funcionamiento de una neurona biológica. Ahora bien, ¿qué es una red neuronal artificial? Vamos a continuar con el mismo ejemplo, porque nos parece que es muy representativo y permite comprender, de hecho, también la diferencia entre las capacidades de una sola neurona y las capacidades de un conjunto de neuronas que trabajan al unísono, que trabajan procesando la información de manera jerarquizada, como vamos a ver posteriormente. En este caso, el ejemplo es el de la mano que toca una superficie caliente. La neurona sensitiva manda la información hasta la médula espinal, donde se produce un reflejo y una neurona motora activa el mecanismo de retirar la mano. Esto es un mecanismo reflejo y de hecho se produce de manera instantánea, mucho antes de que tomemos conocimiento o conciencia, mejor dicho, del hecho de que retiramos la mano. Primero retiramos la mano y después nos damos cuenta de que eso pasó. Lo que sucedió es que ese patrón de información llegó después de este acto reflejo. Y construyó justamente un aprendizaje, construyó un concepto. El concepto de esta superficie es una superficie muy caliente, o este artefacto es un artefacto caliente que me puede dañar y entonces no debo acercarme. Esto se construye, ese concepto se construye a través del procesamiento de la información que en este caso realizan las neuronas, o mejor dicho, nuestro neocórtex, una red neuronal biológica. Ahora, ¿qué es una red neuronal artificial? Bueno, de vuelta
digamos, se intenta emular, ¿no?, en una máquina la estructura y funcionamiento de un sistema biológico. Cada uno de estos circulitos representa lo que sería una neurona artificial. Estas neuronas se organizan en capas, llamadas capas de entrada, capas intermedias, que pueden ser muchas capas intermedias, y una capa de salida, que básicamente funciona de esta manera. En las capas de entrada es donde ingresa la información, lo que podríamos llamar el fenómeno. En las capas intermedias es donde se procesa esa información, donde se genera el aprendizaje, y en la capa de salida, la definición. Como bien decimos aquí, es una red neuronal artificial, entonces es un conjunto de neuronas organizadas en capas para el procesamiento jerárquico de la información. Me voy a volver un poco al inicio de la charla, cuando hablamos de que el universo es intrínsecamente jerárquico, está organizado de una manera intrínsecamente jerárquica, ¿sí? Un árbol está constituido por un tronco, ramas, hojas, y las hojas tienen vetas. Esa estructura organizativa se repite en todos los órdenes de la naturaleza. El cerebro biológico, mejor dicho, el neocórtex biológico, es una máquina biológica especializada en reconocer esa estructura universal en que se configura el universo y la realidad. Y que a su vez, por esto que decimos que tiene esa capacidad increíble de organizarse, de conectar, ¿no?, diferentes neuronas a través de ese cableado interno, esa sinapsis, es capaz de ser dinámico y comprender, digamos, los cambios y la no linealidad propia de la realidad del universo. Bien, ahora vamos a utilizar el ejemplo de una red neuronal artificial. En este caso, este tipo de redes neuronales se denominan convolucionales. Son redes neuronales especializadas en el reconocimiento de imágenes. En este caso vamos a describir cómo esta red neuronal es capaz de reconocer la imagen de un gato en una pantalla. Nuestra red neuronal está compuesta por una capa de entrada con 25 neuronas, una capa media con múltiples neuronas, pueden ser miles de millones, y una capa de salida que tiene 2 neuronas, gato o no gato, ¿sí? Bien. Ahora, como ustedes podrán apreciar acá, lo que hace en realidad la red neuronal, la forma en que fue entrenada esta red neuronal, es para tener la capacidad de reconocer el nivel de ocupación que tiene dentro de cada píxel, ¿sí?, el nivel de ocupación que tiene una imagen, en este caso, de un gato. Esta fila la representamos acá y representamos el nivel de ocupación con valores, ¿sí? Entonces, esta cuadrícula, que sería la 1, 1, es esta, está ocupada en un 0, 1, llamémosle en un 10% para ponerle un número. Esta otra cuadrícula, que sería la 1, 2, está ocupada en un
0.3%, o sea, imaginemos un 30%. A través de miles de millones, o sea, de imágenes a las que a las que es expuesta esta red neuronal, imágenes de gato en diferentes posiciones, incluso imágenes borrosas, incluso gatos a los cuales se les saca alguna parte, si lo que se denomina, se le agrega ruido a al entrenamiento de la red neuronal. A través de esa exposición a esa cantidad enorme de datos, la red neuronal llega a un punto en la que es capaz de extraer estas características invariables y detectar lo que es un gato. Por supuesto, como dije al principio, como dije antes, este entrenamiento se produce con miles de millones de imágenes donde hay algunas que son de gato y otras que no son de gato. Las imágenes de gatos tienen un tilde que dicen esto es un gato. Y la red neuronal va extrayendo esas características porque también va comparando lo que es un gato con lo que no es un gato. Bien. Vamos a avanzar. Bueno. Hemos tratado de alguna manera de lograr, buscamos, digamos, que se comprendan los conceptos básicos, justamente lo que decimos, las cuestiones fundamentales de qué se trata la inteligencia artificial. Y en resumen, básicamente digamos, en este caso, ¿no?, puntual, estamos hablando de redes neuronales artificiales, de una estructura que tiene la capacidad de reconocer patrones, de generar inferencia, de incluso desarrollar pensamiento, entre comillas, asociativo. Eso es lo que vamos viendo en los nuevos modelos computacionales, lo que llamamos los transformers, que vamos a ver en la próxima charla. Pero bueno, fundamentalmente la centralidad de esta charla es comprender cómo funciona, qué es una red neuronal artificial, por qué es ilimitada en sus capacidades. En las próximas charlas vamos a ver una serie de, digamos, principios o leyes que hacen que estemos ante la posibilidad de el desarrollo de una AGI o una inteligencia artificial general, incluso una superinteligencia, o llegar hasta la singularidad tecnológica. Una red neuronal artificial, por todo lo que explicamos, no tiene límites. A diferencia de cuando hablamos de machine learning, digamos que cuando hablamos de inteligencia artificial es un campo muy amplio. El machine learning es limitado en el aspecto de que es muy específico, es incapaz de construir un concepto y generalizarlo más allá de los ejemplos dados, es incapaz de reorganizar o reconfigurarse para comprender el funcionamiento de la naturaleza. Una red neuronal artificial lo suficientemente grande, que es lo que está pasando actualmente, o sea, lo que llamamos los grandes modelos del lenguaje, por lo que se denomina la ley de escalamiento, cada vez utilizan
más cantidad de neuronas, y al aumentar la cantidad de neuronas y al ser expuestos a mayor volúmenes de datos, son capaces de encontrar relaciones entre esos datos que ni siquiera los seres humanos somos capaces de encontrar. Una inteligencia artificial general sería aquella que desarrolla las capacidades, las mismas capacidades que un ser humano, con la diferencia de que esta inteligencia artificial general sería como un ser humano que es capaz de todo al mismo tiempo, o sea, de dominar, de tener capacidades doctorales, por decirlo de alguna manera, en todos los dominios o en todas las disciplinas. Sería un superhumano. Una de esas habilidades, una de esas capacidades, digamos que es particularmente controversial, es la capacidad de programación, de codificación, ¿sí? Para una red neuronal artificial, digamos, codificar es muy similar a comprender un idioma. Hoy las redes neuronales artificiales están desarrollando fuertemente, y de hecho hay redes específicas que tienen la capacidad de codificar y ya están codificando incluso por encima de el nivel medio o promedio de los programadores humanos. Esto, digamos, nos pone en una controversia o, digamos, en un punto en el cual una inteligencia artificial general tendría la capacidad de mejorarse a sí misma, y esto llevaría a una escalada, a una espiral de mejora de sí misma, superando las capacidades humanas. En ese punto estaríamos hablando de una superinteligencia. Cuando hablamos de superinteligencia estamos hablando de la diferencia que podría haber entre la inteligencia humana y la inteligencia de una hormiga. Y si bien, digamos, entiendo que esto puede parecer demasiado fantasioso, la realidad es que la evolución de la inteligencia artificial, la evolución que se da ya no año a año ni mes a mes, sino que se está dando semana a semana. Los cambios y las mejoras se dan semana a semana. Son realmente muy, muy, muy importantes y ponen en evidencia que realmente se puede descontrolar esta tecnología y podría desarrollar una superinteligencia. ¿Cuál sería el problema? Digamos, de que se desarrollara una inteligencia artificial y una superinteligencia. Como dijimos, la definición de inteligencia es la capacidad de lograr objetivos complejos. Una superinteligencia justamente sería muy capaz de lograr cualquier objetivo. El objetivo, entre comillas, de nuestra especie hasta el día de hoy ha sido el dominio de la naturaleza, transformar el entorno hostil, el entorno salvaje, en un entorno fértil, potable para el desarrollo de la humanidad. Una superinteligencia podría tener sus propios objetivos y no compartir los mismos valores que la humanidad. Es decir, el problema de una superinteligencia no está en su malevolencia, sino en que tenga objetivos distintos a los nuestros. Y transferir valores humanos a una inteligencia artificial es muy complejo.
La singularidad tecnológica sería ese punto a partir del cual, ¿sí?, una inteligencia artificial general entra en una espiral ascendente imparable y que en poco tiempo podría generar una brecha de inteligencia entre la inteligencia humana y esta inteligencia artificial tan grande que podría poner en peligro nuestra especie, nuestra existencia. Digamos, uno de los planteamientos, creo, más importantes de nuestro libro es justamente esto, la metanoia, ¿sí?, este cambio de mente para comprender la exponencialidad, para comprender que esta tecnología sigue un comportamiento exponencial, que por sus características no tiene límites, que por sus características genera o es capaz de generar sus propios objetivos. No es tan fácil, digamos, como decir, bueno, lo vamos a programar y va a cumplir con lo que nosotros definimos. Justamente, la definición de inteligencia artificial es que no le podés predefinir, en definitiva, todo, porque tiene su propia capacidad de generar las reglas, y de hecho lo que pasa dentro de una red neuronal artificial y dentro de cada neurona básicamente no se puede saber. Eso es lo que se llama el problema de la caja negra o el problema de la transparencia. Bien, como dijimos, una inteligencia artificial súper inteligente podría desarrollar su propio objetivo, y ese objetivo podría ser el dominio total del universo y la naturaleza. Es decir, dotar de inteligencia toda la materia. Si esto pasara, puede ser un problema para nuestra especie. Muchas gracias y abrimos el espacio de debate. Muchísimas gracias, Cristian, muy clara tu presentación. Le vamos a pedir a Paula que coordine el uso de la palabra. ¿Puede ser, Paula? Sí, cómo no. Ya lo tenemos a Gabriel que está pidiendo la palabra, así que te escuchamos. Bueno, dale. Cristian, gracias y te felicito por la claridad. Y mi consulta es, en este momento, entre esta inteligencia artificial, superinteligencia y la singularidad, obviamente no podemos tener una precisión, pero ¿en qué estadio estaríamos en este momento? Y viendo esto que vos comentás, de que semana a semana esto se modifica, es una pelota que no para. ¿Qué visión tenemos a Mira, años? Mira, por supuesto que esto siempre es una apreciación personal, ¿no? Pero bueno, en las siguientes charlas vamos a avanzar mucho más, digamos, en esto, ¿no? En cómo reconfigura el sistema de poder global y toda esta historia, y muchísimas cosas más, las cuestiones, digamos, de lo ilimitado, ¿no?, de todo esto. Pero voy a responder específicamente. Algo que está pasando, ¿sí? Pero bueno, me tengo que adelantar un poco a las próximas charlas. Dentro de los modelos de inteligencia artificial, justamente lo que dio el gran salto y lo que ha acelerado toda esta
lo que ha, digamos, disrumpido son los modelos transformers, ¿sí? Como GPT, ¿sí? GPT es Generative Transformer Pre-Trained, o sea, son modelos generativos preentrenados. ¿Eso qué significa? Que todos esos datos con los cuales se entrena a la red neuronal para que reconozca patrones y conceptos, ¿sí? Previamente están trabajados por un grupo de especialistas que, digamos, hacen una limpieza de los datos, ¿sí? Para que esa red neuronal no adquiera sesgos, ¿sí? Y no, digamos, derive en cuestiones que pueden ser problemáticas, ¿sí? Digo, bueno, Para sí. que no dude, ¿Cómo? para que no dude. Claro, no. Además, en este aspecto, por ejemplo, si liberáramos los datos así, entrenáramos a una red neuronal directamente sin filtrar, por decirlo de una manera, los datos, sin tener determinados cuidados, ¿sí? La red neuronal podría entender o podría, digamos, tomar un concepto de belleza, que la belleza es determinadas características y lo demás no es bello, ¿sí? Digo, ¿no? Sí. Sesgado. De todos modos, sí existen los sesgos Sí, dentro de sí, la inteligencia artificial. por supuesto. Y ahora en realidad voy a un tema más controversial, ¿sí? El modelo Grok, ¿sí? O sea, cuando hablamos de los modelos Transformers y de los modelos GPT, son modelos, en este caso, digamos, estábamos hablando de OpenAI, ellos lo que hacen, digamos, de alguna manera es preentrenar el modelo te puede responder hasta digamos, con datos hasta un momento, ¿sí? Toman toda la información, suponte que hay en internet, la procesan, digamos, tratan de cumplir con determinadas características, con determinados principios éticos con los cuales se maneja la empresa, ¿sí? con los cuales van a entrenar a la red. Pero fíjense el caso de Grok. Grok, sí, que es la red neuronal esta gigantesca creada por Elon Musk y que es un modelo distinto en el sentido de que se llaman modelos vivos o autoajustables. ¿Esto qué significa? Que toma datos directamente de la red X, antes llamada Twitter, y ya no solamente es preentrenamiento, sino postentrenamiento. ¿Esto qué significa? Que está, entre comillas, prácticamente, si bien por supuesto que tienen sus sistemas de seguridad, ¿no? Pero la búsqueda de hacer de Grok una inteligencia artificial distinta o superior a GPT está en que están utilizando prácticamente la mitad de su poder computacional en el post-entrenamiento. ¿Esto qué significa? Que la entrenan prácticamente en tiempo real con todo lo que hay en X, ¿sí? O sea, en la red. Y esto es un riesgo enorme, ¿sí? Porque se podría, digamos, tomar como válidas cuestiones que no son reales, ¿sí? Que se hablan en la red y que básicamente, bueno, creo que con eso respondo un poco la pregunta, Gabriel. Sí. Bárbaro. Gracias, Cristian. Gracias. Bueno, ahora levantó la mano Pascual. Te escuchamos. Bueno, primero me sumo a las felicitaciones de Gabriel por la exposición. Y una pregunta que yo sé que estamos un poco ya cortos con el tiempo, así que, bueno, contestarás lo que puedas
vos lo mencionaste al pasar, ¿cómo es el tema o el problema de la transmisión de valores humanos a las redes neurológicas? Porque me parece que esta es una cuestión central en relación a lo que estamos conversando. Totalmente. Mira, bueno, esto es un dilema. Hay dentro, digamos, de lo que serían los referentes mundiales, ¿sí?, en inteligencia artificial, hay uno específicamente, que es Raymond Kurzweil, Ray Kurzweil, ¿sí?, que es quien podríamos decir la persona, la persona hoy viva que con más años, ¿sí?, dentro del mundo, el desarrollo de la inteligencia artificial, la investigación de inteligencia artificial, una persona que es muy reconocida, que ha sido, digamos, director de desarrollo de Google, o sea, de ese nivel estamos hablando, ¿no? Este hombre plantea que, bueno, que esto es imparable, que básicamente hay que confiar en que como la inteligencia artificial va a ser entrenada con datos provenientes, ¿m?, de la humanidad, naturalmente va a adquirir valores humanos. Pero si así no es, ¿qué pasa? Está claro. Perdón, admirable la fe de este hombre. Tal cual. A ver, en esto, digamos, no muchos comparten esa idea, ¿no? La mayoría tienen mucho miedo de esto que se llama el problema de la contención, ¿sí? Es decir, ¿cómo logramos trasladar los valores humanos y asegurar la contención para que una red neuronal artificial no se nos vuelva en contra? No sé, Paula. ¿Querías consultar algo más, Pascual? ¿O... No, muchas gracias, está perfecto. Ah, perfecto. Bueno, ahora levantó la mano José. Te escuchamos. Fíjate que tenés el micrófono desactivado. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian. Excelente tu exposición. La verdad también venía pensando, venía escuchando, ¿no? Entre leer diversos artículos, a veces ver algo en internet, que, bueno, parece como que nos pone a todos medios conspiranoicos, o sea, empezamos a agarrarnos de esos discursos, tenemos esa tendencia a mirar todo negro, ¿no? Si bien, obviamente, todo cambio tecnológico es un cambio de era, un cambio en la humanidad, o sea, la orientación que yo tengo en economía, bueno, lo vemos en economía, que cada vez que hubo un salto en las tecnologías, en los métodos, en las formas de hacer, hubo un salto para la humanidad, ¿no? Pero digo, en cuanto a las reflexiones, en cuanto yo creo que hay que acudir acá al pensamiento filosófico, ¿no? Porque hay que volver a la ética y porque, como bien planteas, ¿no? Hay un riesgo acá en donde si pensábamos que nosotros somos, que utilizamos el medio nos puede llegar a utilizar a nosotros, ¿no? La finalidad de la tecnología era usarla para nuestro favor, no que se convierta en un riesgo, ¿no? En cuanto a eso, no sé si desde la filosofía, desde otras corrientes de pensamiento, sabemos que este poder de desarrollar y hacer evolucionar estos sistemas está en manos de corporaciones, ¿no? Está en manos de intereses que están más allá de los gobiernos. Creo que está en riesgo todo un sistema. Por ahí me estoy adelantando un poco, obviamente, a las temáticas que hizo en la introducción Hugo, pero la verdad que asusta y digo, hay que tomar partido en cuanto a esto, pero no sé, sinceramente, por dónde se empieza, ¿no? No sé qué opinás.
Bien. Hay uno de los también, digamos, grandes referentes en inteligencia artificial que es Nick Bostrom, es un físico, uno de los primeros investigadores en IA. Él plantea que la IA es mucho más peligrosa que una bomba nuclear, ¿sí? De hecho, utiliza, digamos, una metáfora donde él dice que, voy a ver más, lo voy a explicar más o menos. La diferencia, la desproporción que hay entre las capacidades destructivas de la herramienta y la conciencia de aquellos que están jugando con esa herramienta es demasiado grande. Somos como niños jugando con una bomba nuclear. No es textual, pero básicamente es lo que dice, ¿no? Vos decís este tema de que está en manos de corporaciones y que de alguna manera esto pone en riesgo todo. Es así, corporaciones y naciones. Hugo habló de China, ¿sí? China hoy es un jugador muy importante en inteligencia artificial y ya, digamos, este es un tema justamente, y bueno, creo que la Fundación Argenia, uno de las cuestiones centrales que tiene, justamente cuando la constituimos, es transmitir lo trascendente de esto, digamos, y la formación e información relevante sobre inteligencia artificial y sus capacidades tanto constructivas como destructivas. Pero bueno, vuelvo al tema China y al tema geopolítico. Lo que está claro y lo que todos saben es que la estructura de poder del siglo XXI se va a construir sobre una base de sustentación, sobre un eje que se llama inteligencia artificial. Y en esto nadie quiere quedarse atrás. De hecho, hace un poco más de un año, más de 1000 científicos, digamos, científicos reconocidos en inteligencia artificial, de hecho, dentro de ellos, Geoffrey Hinton, ¿sí? Que es denominado el padre del deep learning, o sea, el padre de las redes neuronales artificiales, si lo buscan, él aparece mucho en internet. De alguna manera, él está culpándose a sí mismo, ¿sí? De lo que él mismo creó, porque él es básicamente el que crea el mecanismo de retropropagación y la forma en que aprenden las redes neuronales artificiales, que después lo vamos a ver, ¿no? Bueno, pero digo, dentro de todos estos científicos, más de 1000, estaba Geoffrey Hinton, ¿sí? Y pidieron simplemente que por 6 meses, ¿sí? Nada más que eso, que por 6 meses se parara el avance en inteligencia artificial debido a los riesgos existenciales. Y no se paró. No solamente no se paró, sino que se aceleró. A finales del año 2024, inicios del 2025, China sacó un modelo que es realmente disruptivo, DeepSeek, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es disruptivo? Porque con poca capacidad computacional es capaz de tener un nivel de respuesta tan eficiente como grandes modelos de lenguaje. Es decir, con pocas GPUs, con poco poder computacional, con
digamos, con una red que está soportada con un hardware bastante básico, por decirlo de alguna manera, fue capaz de, en todas las pruebas y en todos los análisis de rendimiento de las redes neuronales, igualar o superar incluso a GPT-4, ¿sí? Y esto fue un cambio tan grande que de hecho produjo un sacudón a nivel mundial y a nivel de Wall Street, donde cayeron las acciones de las tecnológicas estadounidenses porque una empresa, una empresa china con una inversión de $5 millones había logrado niveles de respuesta, de rendimiento en una comparados, digamos, en prácticamente igual o mejores rendimientos que GPT, que había gastado miles de millones de dólares. Y bueno, y esta carrera, que es como una carrera, la nueva carrera nuclear, como decimos en el libro, ¿no? Es imparable. Y bueno, y acá los dos grandes jugadores son, digamos, China y Estados Unidos. Y dentro, digamos, del mundo de la IA, tenemos como dos grandes modelos de negocio, si se quieren, vamos a llamarlo, que son aquellos modelos de redes neuronales que los llamamos modelos abiertos, ¿sí? O digamos, que uno los puedes descargar, ¿sí? Por supuesto necesitas el poder computacional para hacerlo, ¿no? Pero son libres, de código abierto, y los modelos cerrados, como GPT, que tenés que pagar una suscripción. Los modelos de código abierto están creciendo de manera descomunal. De hecho, ya todas las tecnológicas prácticamente, incluso OpenAI, sacó un modelo abierto, de código abierto. Lo hizo también Google, ¿sí? Los modelos de código abierto también, de alguna manera, si bien democratizan, ¿sí? Y estamos de acuerdo, estamos a favor de eso, también es cierto que son un riesgo, porque estás poniendo en manos de cualquiera un poder prácticamente ilimitado. Y ahora, antes estabas un poco condicionado, ¿no? Por la capacidad de cómputo o en el nivel de inversión que necesitabas para hacer funcionar el modelo. Ahora, a partir de DeepSeek para este lado, ya se empieza a hablar de la posibilidad, no se empieza a hablar, es un hecho, ¿no? La posibilidad de ejecutar en local, entre comillas. Ejecutar en local significa que poder bajar una red neuronal a un servidor bastante básico, ¿ah? Y trabajarlo ahí y modelarlo y entrenarlo con datos propios y hacerle lo que se llama ajuste fino, fine tuning, ¿sí? Para mejorarle el rendimiento de determinadas disciplinas o determinados aspectos específicos. Por ejemplo, si nosotros en nuestra empresa hacemos eso para mejorar las respuestas en lo que sería consejos o apoyo a la decisión médica, ¿sí? A una red neuronal general, a un GPT, digamos, general, lo entrenamos con datos específicos médicos, con cuestiones específicas médicas, para que dé mejores respuestas, incluso regionales o con datos específicos del hospital o el lugar, ¿no? Donde se desenvuelve ese agente inteligente. Bueno, espero haber respondido. Básicamente, como les decía, creo que esto es imparable y no lo han podido parar ni siquiera los 1000 referentes más importantes del mundo. Perdón, Paula, le doy la palabra a Néstor y con él yo después cierro, porque ya estamos en horario. Así que Néstor, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, en principio felicitaciones tanto a Hugo como a Cristian por su exposición. Te quería hacer una consulta en relación a la inteligencia artificial y el futuro del trabajo. En el 2023
los más optimistas del Foro Económico Mundial plantearon que a partir de la llegada de la inteligencia artificial, en el mundo se van a perder aproximadamente 48 millones de puestos de trabajo y se van a crear otro tanto, que no equivalente a esos 48 millones, 37 millones, era un número así aproximadamente. La pregunta era, desde tu mirada, ¿cómo ves esa situación en relación al futuro del trabajo a partir de la llegada de la inteligencia artificial? Bueno, Néstor, usted ha puesto el dedo en la llaga. ¿Ah? Justamente en el libro, un capítulo prácticamente entero está dedicado a la cognificación de la materia, ¿sí? Nosotros estamos pasando de lo automático a lo autónomo. Cuando recién hablaba de esto de la capacidad de ejecutar en local, lo que ahora está pasando es que la inteligencia artificial converge con la robótica y empieza a darle justamente estas capacidades de las que hablábamos antes y otras capacidades más bueno, en este caso a robots, que pueden ser humanoides o no. O sea, puede ser un dron, puede ser un auto, un vehículo autónomo, ¿no? Una Solamente, automatización, básicamente, claro, también. exactamente. Pero lo automático es algo repetitivo, ¿sí? Es decir, yo puedo programar que un robot, como hace años que se hace, ¿no? Por ejemplo, en la industria automotriz, digamos, se construya un auto a través de un proceso absolutamente controlado, en un entorno controlado, y donde esos brazos robóticos van trabajando y van realizando siempre lo mismo, ¿sí? Sí, sí, pero me refería a una automatización con inteligencia generativa, Claro, o sea que entonces, a eso me refería. claro, ahí hablamos de autonomía, o sea, algo autónomo. Hacemos la diferencia entre lo que sería lo automático y lo autónomo. Ahora estamos pasando a lo autónomo, ¿sí? Lo autónomo, de alguna manera, reemplaza, ¿sí?, al ser humano. Entonces nos pone ante el dilema que en el libro lo planteamos, ¿sí?, de la posibilidad de la abundancia material o la extinción, ¿sí? De los conflictos sociales por pérdida de trabajo o la posibilidad de alimentar al mundo. Y bueno, la verdad que vos me preguntás cuál es mi opinión es que la inteligencia artificial no viene a complementar al ser humano, por lo menos en el aspecto productivo, sino que viene a reemplazarlo. Solamente hay por ahí en algún libro todo un análisis de lo que significaría en Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos el desarrollo de vehículos autónomos y que toda la logística se haga de manera autónoma, es decir, en este caso el humano, el chofer, el camionero, no es solamente que maneja un camión, no, para en un restaurante y ya hace que el restaurante funcione, para en un alojamiento, se va consumiendo, consume combustible, bueno, miles de cosas que el humano va generando en ese transitar, digamos, para llegar de un punto al otro, y que en el caso de ser reemplazado, habría un montón de trabajo indirecto, no solamente el hecho del transportista que se quedó sin trabajo, sino todo el resto, ¿sí?, que serían afectados por esto. Y da un número descomunal, no me lo acuerdo, pero da un número descomunal. Entonces, cuando uno en realidad va analizando diferentes campos de la economía, uno, el otro, y cómo se van afectando y cómo, digamos, de alguna manera se va conformando un esquema cada vez más complejo, ¿sí? Y bueno, la verdad que yo soy bastante, en este caso, digamos, negativo, si se quiere,
respecto de esta idea de que se van a crear nuevos puestos, ¿sí? Cuando hablamos de algo inteligente, como lo que estamos hablando, y en esto de crear nuevos puestos, uno de los ejemplos típicos es, bueno, se va a desarrollar mucho la robótica. Como se va a desarrollar mucho la robótica, van a necesitar muchos ingenieros en robótica, que antes no existían. Entonces ahora tenemos que preparar ingenieros en robótica. Pero en realidad, si desarrollo un robot que pueda arreglar robots, se terminó. No, totalmente de acuerdo. No, era una pregunta en relación a esa. Y desde la utopía, si uno lo mira desde la utopía, sería perfecto, porque por ahí el ser humano se podría dedicar a otras cosas y no a trabajar, por ejemplo, a formarse, a distribuir. Desde la utopía, cosa que no va a pasar. Por eso también es importante un Estado presente que regule este tipo de inteligencias. Totalmente de acuerdo. De hecho, a ver, voy también a referenciarme vuelta en Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, digamos, tiene fe, ¿no?, en que esto va a pasar y que la humanidad va a vivir un momento de gloria y que se va a poder dedicar a las artes y digamos, al desarrollo personal y al desarrollo espiritual, y que bueno, y que básicamente la inteligencia artificial viene a liberarnos de la necesidad del trabajo. Pero bueno, lógicamente, esto es un punto, digamos, de inflexión, un punto que nos pone, bueno, ante una posibilidad cierta de conflictos, digamos, ¿no?, de situaciones para los cuales la humanidad no está preparada. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, brillante lo tuyo, Cristian. Digamos, yo les quiero decir que dentro de lo que es el propósito de Argenia, y por eso decía que metanoia implica un eje estratégico, nosotros tenemos programado armar una jornada sobre ética y humanismo en la aplicación de la inteligencia artificial. Todavía no sabemos si la hacemos para fin de año o principios del año que viene. Estamos hablando con antropólogos, filósofos, distintos sectores religiosos, sociólogos, porque bueno, esto es un debate que hay que construirlo, digamos, de manera interdisciplinaria, y bueno, desde la humildad y desde la precariedad en que nos encontramos en la Argentina, lamentablemente, ¿no? Porque bueno, ciertamente que este tsunami, si lo podemos, usando esa metáfora, la cresta de la ola está muy lejos de donde estamos ubicados nosotros. Así que bueno, un poco Argenia tiene dos propósitos: trabajar con la alfabetización en inteligencia artificial, de tal manera de llevar el conocimiento a todos los rincones de Argentina y generar mucho debate en torno a comprender el fenómeno, y desde esa comprensión ver cómo defendemos las cuestiones vitales para el ser humano, el bien común, la cuestión social. Así que ya les vamos a ir avisando de esos temas. Les vamos a mandar la grabación de esta charla. El 5 de septiembre hacemos la segunda, que creo que va a ser igual o mucho más importante que la de hoy. Y todo esto tiene un sentido, que ya lo van a ir conociendo en profundidad. Yo creo que de alguna manera vislumbraron hacia dónde vamos. Y bueno, quiero decirles que estoy orgulloso de tenerlo a Cristian como vicepresidente de esta entidad. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buenas noches y buen fin de semana. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, buenas noches. Gracias, Cristian. Chao, Hugo. Hasta luego. Chao, buenas noches. Muchas gracias.
Chao, Hugo, querido. Nos estamos hablando. Abrazo. Chao, chao. Muchas gracias, muy interesante. Abrazos. Adiós, adiós. Buenas noches, espero que tengan un buen fin de semana.